todos ustedes. Bienvenidos a la Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén, Ciudad de la Verdad. Hoy continuamos con el libro de Miqueas, en el cual vamos a desarrollar este estudio. Pero vamos a iniciar con este estudio, hermanos, pero vamos a continuar con sus hojas, ¿las tienen ahí? Vamos. ¿Qué significa Miqueas, hermanos? ¿Qué significa? ¿Quién como Jehová? Son 7 capítulos en los cuales vamos a irnos a desarrollar ahora. El tema principal, hermanos, ¿cuál es? Corrupción a todos los niveles de la sociedad. Corrupción a todos los niveles de la sociedad. ¿Sí? Infidelidad en todas las naciones por causa del pecado. ¿Verdad, hermanos? Amén. Bien, hoy quiero que vayamos ahí al libro de Miqueas, capítulo 1, versículo 1. Yo inicio con el versículo 1, ustedes con el consecutivo, y nos estaremos reuniendo en el versículo 16. Cuando lo tengamos ya, con un fuerte amén, que se escuche, hermanos. Amén. La palabra de Dios dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moseret en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra, y cuando hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Haré pues de Samaria montones de ruinas, y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces. Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis a Gad, ni lloréis muchos, revuélcate en el polvo de Betel de Afra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza, el morador de Saanán. No sale el llanto de Betesel, os quitará su apoyo. Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado, a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset, Gad. Las casas de Así serán para engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré nuevo poseedor, oh moradores de Maresa, la flor de Israel huirá hasta Adulam. Juntos el 16, raete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Hermanos, vamos a orar para que podamos seguir caminando con nuestro Señor Dios Todopoderoso.
Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar la cabeza. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, venimos ante usted en esta tarde para pedirle humildemente, Señor, que nos llene de sabiduría, conocimiento e inteligencia para poder entender el mensaje que tiene para con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permite conocer la corrupción de este pueblo para que nosotros podamos entender. Sabemos que es Moseret, el pueblo en el cual nosotros vamos a ver tanta maldad que hay en este pueblo. Señor, reconocemos que somos pecadores y que necesitamos tanto de ti. En esta tarde te pido humildemente, Señor, que tú puedas darnos un avivamiento y que derrames al Espíritu de Dios para que podamos seguir el camino tuyo, Señor. Te suplico humildemente, Padre, que quites todo mandamiento humano que salga de mi boca y que derrames al Espíritu de Dios para que podamos entender tu mensaje y que se haga tu voluntad, Padre, en esta tarde. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. Como te decía hace unos momentos, el libro de Miqueas se comprende con 7 capítulos. Miqueas, ¿qué significa, hermanos? ¿Quién como Jehová, verdad? El tema principal es la corrupción a todos los niveles de la sociedad, la infidelidad de todas las naciones por causa del pecado. Quiero darte una pequeña introducción acerca de este libro para que nosotros podamos entender el mensaje de la palabra de Dios. Miqueas vivió en una época más oscura, hermanos, de la historia de Israel. La maldad y la violencia se desplazaban hacia el sur de Jerusalén. Él vivió la guerra entre ambos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pero vemos también ahí a Siria, la brutal potencia guerrera de la época, que solo era un milagro que el pueblo de Jerusalén pudo evitar a los asirios para que entraran a Jerusalén, hermanos. Pero Miqueas, aparentemente originario de Moreset, de Gad, indudablemente de Judá, hermanos, no lejos de Gad, a la ciudad de los filisteos, de la que dependió el pueblo natal de Miqueas, hermanos. Miqueas profetizó durante el reinado de Jotam, de Acaz, de Ezequías. Él inició su carrera poco después de Oseas e Isaías, hermanos. Eran contemporáneos ellos, ¿sí? Fueron contemporáneos suyos de Miqueas. Es el sexto de los profetas menores, hermanos. Su estilo fue muy sencillo, elegante y directo para todos aquellos hombres. El profeta pronuncia abiertamente acerca del pecado, hermanos. Pero yo quisiera preguntarte, porque hablamos de pecado. ¿Qué significa pecado, hermanos? Vamos, la definición bíblica es en griego anomía, ¿sí? Es desorden en el sentido del rechazo de la ley o la voluntad del Dios Todopoderoso. La inequidad y la maldad, ¿verdad? Vamos ahí, quiero que me acompañes a Primera de Juan. Pon un separador ahí en el libro de Miqueas, por favor. Y quiero que me acompañes ahí a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 9. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Ya lo tenemos? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén, hermanos. Y qué bendición. Gracias porque aquí nos está nuestro Dios Todopoderoso. Nos menciona exactamente de lo que es el pecado, la inequidad y la maldad que hay. Ciertamente nos dice todo nuestro Dios, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y es lo que estamos viendo ahora, la ley que Dios nos dejó en el Antiguo Testamento para que nosotros entendamos lo que significa pecado. El pecado que estaba en Moseret de Gad, donde vivía Miqueas, y aparentemente fue un joven, él, un profeta en el cual fue un muchacho pueblerino, en el cual Dios lo utilizó para que llevara las buenas nuevas. Pero, ¿qué quiero decir? Fue contemporáneo con Oseas y Isaías. Él fue del pueblo, llevó la palabra de Dios hacia el pueblo. Él veía exactamente a Isaías, que estaba en el templo. Bajaba él de los lugares y se le quedaba, lo observaba. ¿Qué es lo que sucedía? Que realmente él tenía que hablarle al pueblo, ¿verdad? Era un hombre sencillo, pero a pesar de sencillo, él era un hombre con un estilo tan sencillo, elegante en poder expresar la palabra de Dios. Y claro, y también fue directo, lo que ahora estamos entendiendo acerca del pecado, que nosotros entendamos con mucha claridad lo que significa el pecado. El profeta denuncia abiertamente acerca del pecado. Pero bien, realmente Miqueas parecía que ese muchacho, con ese ímpetu, con esas ganas de hablar, tenía una manera y un sentido de las cosas. Él vio la violencia, vio la sangre. En esa época, a él no le agobiaba todas esas cosas, ¿verdad? Ni tampoco se dejó intimidar por la gente que vivía en ese tiempo, por gente que muy rica y muy poderosa, ¿verdad?, que había en ese tiempo. Él estaba centrado en lo que Dios le había mencionado. ¿Qué quiero decirte con esto? Dios le menciona y le dice claramente que tenía que hablar la palabra de Dios a la distancia. Él veía una luz a la distancia, hermanos, pero percibió él un majestuoso Dios en el cual le habló, le mencionó que llevara las buenas nuevas, que su pueblo estaba pecando, que ellos lo que estaban haciendo no era correcto, que ellos voltearan a ver al Dios poderoso, ¿verdad? Pero Dios quería que esos gobiernos, sobre todo todos esos sucesos que sucedían, Dios quería castigar a su pueblo. ¿Solo para qué? Para purificarlos, hermanos, y para restaurarlos, ¿verdad? Pero, ¿qué nos pide Dios de nosotros, hermanos? Precisamente eso, que nosotros seamos, ¿qué? Purificados, y que seamos restaurados de nuestro pecado, ¿verdad? Y que seamos restaurados de nuestra maldad, porque la maldad persiste en el hombre. Fíjate que estaba yo viendo acerca de un hombre que decía, pues es que yo no he pecado, ya, todos somos pecadores, ¿verdad? Todos los hombres somos pecadores, con el pensamiento o a veces con la palabra, en nuestro corazón tenemos pecado. Pero qué importante que tenemos a un Dios todopoderoso en el cual nos podemos acercar a Él y ¿quién perdona nuestros pecados? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Derramó su sangre por nosotros en la cruz para que nosotros ya estuviéramos viendo. ¿Por qué? Por la gracia, ¿verdad? Y por fe. Eso es lo importante. Ahora ya tenemos un Dios todopoderoso en el cual Dios nos muestra que leamos el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para poder entender lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Ciertamente, te decía, los asirios en aquellos tiempos eran tan fuertes, ellos eran tan poderosos que no llegaron llegaron ellos más bien hasta las puertas de Jerusalén, pero no pasaron.
Cómo Dios es tan poderoso que Él pone los límites hasta aquí. ¿Para qué? Para que no puedas destrozar. Pero vemos esta gente poderosa, esta gente rica, en la cual Miqueas les tuvo que hablar. Él no se inhibió, al contrario, Dios le dio el poder para que llevara las buenas. Pero, sin embargo, Miqueas, hermanos, percibió a ese Dios poderoso, a ese Dios para que pudiera purificar a esos pueblos. Él quería restaurarlos, ¿verdad? Pero Dios castiga. Dios había castigado a la nación del norte. ¿Por qué, hermanos? Por el pecado, ¿verdad? Pero, hermanos, recordemos que la idolatría, la adoración de Baal, los sacrificios rituales de los niños, la magia y los encantamientos ahora están en esas mismas actividades, se iban infiltrando, hermanos, hacia el sur. ¿Qué quiero decirte con esto? Que ya había sucedido en la parte norte y ahora ya estaba entrando en el ¿qué? En la parte sur, ¿verdad? Y estaba penetrando también a Judá, hermano, y en Jerusalén, llamándolos, ¿ellos qué? Poder destrozar. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Precisamente destrozar a todas y cada una de las naciones. Si nosotros no estamos claros en la palabra de Dios, ¿qué va a suceder? Que vamos a ser un pueblo ¿qué? Rebelde, ¿verdad? Y lo que está sucediendo, que esos pueblos están siendo rebeldes. Pero vamos, hermanos, recordemos que Dios quiere el reinado universal, lo quiere Jehová, ¿sí? Ambos profetas, Miqueas y Isaías, eran contemporáneos, ¿verdad? Eran contemporáneos, pero vemos claramente que el profeta sexto de Miqueas fue un estilo sencillo. ¿Y qué quiero decirte con esto? Que entendamos que lo que Dios no busca a hombres inteligentes, hombres con una capacidad. ¿Qué busca? Hombres ¿qué? Humildes y sencillos. Porque de ahí viene todo, porque si vemos, Dios envió a su Hijo primogénito, ¿lo envió con soberbia? No, con una humildad, amar a sus semejantes. Y eso es precisamente lo que Dios quiere, buscar a hombres prudentes y sensatos y maduros para que los pueda utilizar y llevar las buenas nuevas. Pues bien, hermanos, ¿qué nos dice en la predicación? Que Dios quiere que, primeramente, quiere purificar y quiere que restaurar a todos y cada uno de los pueblos. Pero ¿qué sucede? Lo vemos en este tiempo, que las naciones no quieren seguir el camino de Dios. No quieren seguir lo que la Santa Biblia nos dice. ¿Por qué? Porque ellos quieren seguir haciendo su voluntad y quieren seguir siendo pueblos rebeldes. Esos pueblos rebeldes que quieren hacer su voluntad, quieren seguir sus caminos. Vamos a reducirlo a lo mismo, a la persona. La persona no quiere acatarse a veces a las autoridades. ¿Por qué? Porque ellos se sienten con autosuficiencia. Pero realmente vemos ahora lo que está sucediendo y lo que el mundo entero se enteró de una pandemia. Y esa pandemia, todos ahorita están ahora sí, en casa. Muchas personas no creen en eso, ¿verdad? Pero sabemos claramente que Dios está al pendiente y al cuidado. Dios está al pendiente y al cuidado ¿de quién? De sus hijos. Amén. Amén. Dios está al pendiente y al cuidado de todos los que le conocen. Por eso nosotros que conocemos la palabra de Dios debemos entender abiertamente de lo que es el pecado. Y lo que Dios quiere. Miqueas menciona en el capítulo 1, del 1 al 3, que Dios va a enjuiciar a los reinos del norte y del sur. Y a sus reyes, ¿para qué, hermanos? Para que ellos puedan ser purificados. ¿Y qué? Y puedan ser restaurados, hermanos. Vamos, ciertamente, lamento sobre Samaria y Jerusalén. Todos por la rebelión, ¿verdad? Todo por la rebelión, todo por el pecado.
y el pecado de ¿qué? De la casa de Israel. Quiero que me acompañes ahí al libro de Miqueas, capítulo 1, versículo 5 al 7. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice, y todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos del lugar? No es Jerusalén. Haré pues a Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en el fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó y de dones de ramera volverán. Hermanos, vemos con tanto gozo cómo Dios nos dice con claridad que va a ser montones de ¿qué, hermano? De ruinas. Cuando nosotros no nos acatamos a los estatutos, decretos y mandamientos, no va a ser en el momento que nos va a destrozar Dios, sino Dios tiene sus tiempos, ¿verdad? Y esos tiempos en los cuales les está avisando el profeta Miqueas que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque realmente vemos que Asiria era una potencia brutal, una potencia guerrera en la época. Solo ellos destrozaban, iban. Como era una potencia, ahorita lo vemos también, en estos tiempos hay potencias. ¿Cuál es la potencia mayor ahorita? Estados Unidos, ¿verdad? Y la otra potencia, Rusia. Realmente ellos quieren mandar y ordenar, pero aquí tenemos el poder es de Dios, hermanos. ¿Sí? Amén. Ciertamente hay de los que oprimen a los pobres, ¿verdad? Dios lo menciona en aquellos tiempos. Y si fuimos destruidos, nos quitó nuestros campos. En aquellos tiempos Dios le quitó sus campos. Vamos ahí, acompáñame a Miqueas capítulo 2, versículo 1 y 2, que dice: ay de los que están en sus camas, piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a sus casas, al hombre y a su heredad. Fíjate bien ahí cómo Dios nos muestra que en aquellos tiempos el hombre que con poder quitaba todo lo que tenía el hombre menor, ¿verdad? Y ahora lo vemos también, ahora lo vemos en estos tiempos también. Vemos a nuestros presidentes. Vemos unas dos tiempos aquellos de nuestros presidentes. Vamos, cómo robaron, cómo saquearon, cómo hicieron. Y lo vemos ahora en estos tiempos, claramente, que ellos teniendo el poder, hacen lo que quieren. Pero ciertamente lo que dice el Señor, hay de los que oprimen a los pobres, ¿verdad? Y es lo que debemos entender. Hay acusaciones contra los dirigentes de Israel. Ciertamente, acompáñame ahí al libro de Miqueas, capítulo 3, versículo 2. ¿Qué nos dice? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Versículo 4. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a su pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones
de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Amén, hermano. Ciertamente va a haber acusaciones contra los dirigentes de Israel. Y los dirigentes ahora lo vemos en este tiempo. Por eso nos dice con mucha claridad. ¿Qué nos dice Miqueas? Vamos al versículo 8. ¿Qué dice? ¿2:8? 3:8, hermano. Mas yo estoy lleno de poder, del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas menciona exactamente que Israel tiene rebelión, que tiene demasiado pecado y que ellos necesitan voltear ¿a quién? Necesitan voltear a ver al Señor Dios Todopoderoso, que inclinen su cuerpo, doblen las rodillas y que clamen a Dios, porque Dios, se acerca el tiempo de que Dios va a destruir todo ¿qué? Todo lo que hay, ¿verdad? Pero ciertamente a veces no entendemos, no comprendemos, queremos seguir haciendo nuestra voluntad. ¿Y qué es lo que sucede? Por eso nos dice en el versículo 11, fíjate lo que dice: sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Fíjate que aquí hay algo muy importante. Muchas personas creen, dicen: yo creo en Dios, y nos dicen con mucha claridad: Dios conoce mi corazón. Pero quiero decirte algo muy importante: Dios conoce nuestro corazón cuando somos fieles. Y luego se nota en nuestro semblante, nuestro caminar en Cristo, al expresar, al dialogar, al tener una convivencia, nos damos cuenta si realmente estás siguiendo a Cristo. Hoy quiero comentarte, ciertamente, sus sacerdotes van a enseñar por precio, y lo vemos ahora también. En esos tiempos están enseñando ¿por qué? Por precio, ¿verdad? Y ahora nosotros vamos a entender claramente que la palabra de Dios hay que llevarla. Es el mensaje que Dios nos muestra. Llévala, y no nos está diciendo que por un precio. Con toda claridad nos dice que nosotros llevemos las buenas nuevas para que entendamos claramente que la palabra de Dios debe ser ¿qué? Atendida. ¿Por qué? Por todos los hombres humanos, y que puedan conocer el conocimiento que Dios tiene para con nosotros. Por eso es muy importante, primeramente, nosotros entender el Antiguo Testamento para podernos trasladar al Nuevo. Y luego ya en el Nuevo se va a hermanar para que nosotros podamos tener mayor conocimiento en la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Pues bien, hermanos, Miqueas nos menciona también en el capítulo 4 y capítulo 5 que pasan a considerar el futuro magnífico que Dios está preparando. El reinado de nuestro Dios Todopoderoso, que es de Jehová. El reinado universal, hermanos. El reinado universal que tiene que Israel será redimido en el cautiverio. Acompáñame ahí al capítulo 4, versículo 5. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Quiero que entendamos ahí en el inciso A. Dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Y nos los dice ¿con qué? Con la D minúscula, ¿verdad? ¿Y qué quiero decirte? Muchos hombres y mujeres están ¿con quién? Con la D minúscula. En el nombre de ¿qué? De su Dios, con D minúscula. Pero los que conocemos la palabra de Dios y que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿qué nos dice? Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Eso es precisamente lo que Dios quiere. Primeramente, que nosotros entendamos que debemos purificarnos. Debemos que restaurarnos. ¿Nosotros podemos? Nosotros no tenemos la capacidad, pero tenemos a un Dios todopoderoso en el cual nos puede dar la salvación y podamos recibirlo a Cristo como nuestro Salvador, y Él nos limpiará de todo nuestro pecado, ¿verdad? Amén. Entonces, Amén. realmente el reinado del libertador viene ¿de dónde? De Belén, ¿verdad, hermanos? Amén. Viene de Belén.
ciertamente nuestro reinado va a ser, a ver, acompáñame ahí a Miqueas capítulo 5, versículo 2. ¿Y qué dice el 2? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que he de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Adelante. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del hombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Amén, hasta allí. El reinado del libertador desde Belén. Recordemos, hermanos, de dónde nació nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame ahí a Primera de Pedro, acompáñame al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 y 12. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén, hermanos. El reinado del libertador desde Belén viene, y aquí lo estamos viendo con mucha claridad, ¿verdad? El Espíritu ¿de quién? De Cristo. Hermanos, debemos entender que el Espíritu es enviado ¿de dónde? El Espíritu Santo viene desde el cielo, hermanos, ¿sí? Amén. El cielo, las cuales lo anhelan ¿quién? También los ángeles. Ellos quisieran hablar, pero ¿qué sucede? Que Dios nos está dando la oportunidad de poder llevar las buenas nuevas. Por eso es muy importante que nosotros deleitemos y disfrutemos, primeramente, que todos andemos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Amén. ¿Por qué? Nosotros como cristianos vamos a retroceder. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos en nuestras manos, ¿qué, hermano? Una santa Biblia, que es la palabra de Dios, en la cual nos está mostrando que conozcamos quién es el Dios Todopoderoso. Por eso, este libro de Miqueas nos lleva al conocimiento de los pensamientos de quién, de Jehová, el cual quiere que nosotros seamos ¿qué? Limpios de pecado. Así quería el pueblo, para que ellos pudieran entender que el poder es de Dios. Pero ¿qué sucedía? Ellos con su maldad, con su perversidad, con la matanza de niños. Imagínate, en aquellos tiempos, esas matanzas de niños, la hechicería, toda la maldad que estaba llevando alrededor, quería llegar ¿a dónde? A Jerusalén. Pero Dios no lo permite. Ciertamente, recordemos que nuestras batallas, ¿quién nos da la victoria? Él va delante de nosotros, ¿verdad? Por eso debemos entender y acercarnos a la palabra de Dios, que el juicio y el castigo y la esperanza de las naciones que son culpables, Dios las va a juzgar. Y nos dice en el capítulo 6 y en el capítulo 7 acerca de que dice, el hombre, él te ha declarado ¿qué? Lo que es bueno, ¿verdad? ¿Y qué pide Jehová de ti? Lo mejor. Vamos ahí a Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Claramente es algo tan importante. Di fuertes,
Lo que Dios quiere, poner unos cimientos fuertes en cada uno de nosotros. ¿Quién va a estar enfrente de las batallas? Jehová, ¿verdad? ¿Quién va a estar en los pleitos? Jehová antes que nosotros. Por eso nosotros como pueblo debemos ¿qué? Acercarnos ¿y quién hará justicia? Dios hará justicia de las cosas. Por eso es muy importante que nosotros, ¿qué nos pide Jehová? Hacer justicia. Nos pide lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Que le conozcas con toda certeza para que ¿qué? No te puedan engañar. Ciertamente van a venir tiempos en los cuales muchos hombres y mujeres van a entrar encubierta, ¿para qué? Para engañarte. Por eso es muy importante que lo que estamos haciendo, conocer el Antiguo Testamento para saber exactamente qué es el pecado. Entender y comprender lo que Dios tiene para con nosotros y que nosotros podamos ser guiados por nuestro Señor. Y que el Espíritu de Dios nos pueda, cuando nosotros hacemos algo incorrecto, el Espíritu de Dios nos dice después, eso estaba mal. Por eso cuando tenemos una relación con Dios, Dios nos muestra, eso no, por ahí no es el camino. Nosotros debemos ante todo ver lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Por eso Dios quiere que seamos hombres. Somos un pueblo ¿qué? Adquirido por Dios. Somos un pueblo santo, en el cual quiere que nosotros lleguemos al conocimiento. La corrupción moral de Israel nos las muestra exactamente ahí. Vamos, acompáñame ahí en Miqueas capítulo 5, versículo del 5 al 7. ¿Qué nos dice? ¿Y este? No crea, capítulo 7, versículo 5, hermano. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Hermanos, la tierra, ¿no hay ningún recto entre los hombres? Pues no, ¿verdad? Todos acechan, ¿estás de acuerdo? Cada cual ama ¿qué? Lo que ellos quieren, ¿verdad? Nosotros como cristianos, ¿qué nos dice? Debemos estar en un ¿qué? En un mismo sentir. Amén. En la palabra de Dios. Por eso nos lleva en el versículo 7, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Es algo importante en el cual nosotros nos acerquemos a Dios para poder entender la palabra de Dios y que donde quiera que se encuentre Dios, llegue nuestra oración sin ningún estorbo, como un olor fragante a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso nosotros debemos entender que Dios quiere lo mejor, pero Dios tiene compasión compasión del pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos ahí al versículo 18 al 20. 7. Del 7 del 18 al 20. ¿Qué dice? ¿Cuál, perdón? 7 del 18 al 20. Capítulo 7, versículo 18 al 20. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos vuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que jurasteis a vuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. Dios, porque he escuchado, fíjate que escuché a una persona que me dijo, es que Dios no va a perdonar mi pecado. Hice cosas malas. Y le dije con toda claridad, tenemos a un Dios poderoso, el cual perdona los pecados. Y fíjate lo que dice ahí en el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros.
Y hasta ahorita no ha tenido misericordia nuestro Dios. Claro, ¿verdad? Sepultará ¿qué? Todas nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, si tú has recibido a Cristo en tu corazón y tienes la salvación, Dios ha perdonado tus pecados. Él quiere darte primeramente, que seas ¿qué? Purificado. 2, que seas restaurado. ¿Y qué es lo que pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Pureza. Limpieza, ¿verdad? Que seas limpio y puro de pensamiento, palabra y obra. Dios quiere que nosotros entendamos, porque Él perdona toda nuestra maldad, hermanos. Él olvida el pecado que has tenido. Y si realmente perdona, quiero que tú puedas hacer un pacto con Dios. Y lo voy a dejar terminar con esto, hermano. Recordemos que lo que Dios quiere, primeramente, que todo lo que a través del mundo, lo que está sucediendo, Dios nos menciona que Miqueas, este muchacho pueblerino, hermanos, vio esa visión profunda a través de los ojos de ¿quién? Del Dios Todopoderoso. Veía una luz a la distancia y percibió él al Dios para el cual nosotros, que ahora lo tenemos en la mano, en nuestras manos, la Santa Biblia, ¿qué nos dice? Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Amén. Eternamente y para siempre. Amén. Quiero terminar con este tema esperando que haya sido de gran enseñanza para que tú veas la dimensión de que lo que tenía Miqueas para que el pueblo llegara al conocimiento de la verdad y entendiera el consejo que Dios le había dado para que este pueblo se quitara de la inequidad y de la maldad, o sea, de todo el pecado que significa el rechazo de la ley y de la voluntad de Dios. Hermanos, esperando que hayas llegado en este momento para que puedas ser bendecido por nuestro Dios Todopoderoso, para ti y a toda tu familia. Gracias porque nos has permitido llegar hasta tu hogar y que tú puedas escudriñar más la palabra de Dios y que puedas llegar a cabo lo que Dios tiene para contigo, para ti y a tu familia. Gracias por estarnos escuchando y que tú puedas seguirnos y que puedas, si tienes algún comentario, háznoslo saber para que nosotros podamos contestarte acerca de las dudas que puedas tener. Que en esta tarde Dios te bendiga a ti y a tu familia y que se haga la voluntad de nuestro Dios Todopoderoso. Amén y amén. Amén. Amén.